Buenos días o buenas tardes a todos. Les hago llegar ahora una nueva actividad de ciencias sociales. Nosotros hemos venido trabajando la historia de los pueblos originarios y hemos trabajado hasta ahora dos etapas. La primera, que es la etapa española, la segunda, que es el periodo independentista, y ahora vamos a ver la tercera etapa y la más importante, que es la etapa de la consolidación del Estado Nacional Argentino. Esta etapa se va a iniciar a mediados de 1800, aproximadamente a partir de 1853, y se va a extender hasta fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Esta etapa se va a caracterizar por el exterminio de los pueblos originarios como pueblos independientes, es decir, como pueblos no dominados por los blancos. Ustedes habían visto en la etapa anterior, en el periodo independentista, que la mayoría del territorio argentino estaba, de lo que actualmente es el territorio argentino, estaba a inicios del siglo XIX, es decir, 1810, 1820, bajo dominio de los pueblos indígenas que vivían independientemente de los blancos o de los criollos o de los españoles. En esta etapa, el texto que van a leer dice: lo que no pudieron hacer los españoles lo va a realizar el Estado Nacional Argentino. Es decir, dominar todo el territorio y dominar o exterminar, según el caso, a los pueblos indígenas que habitaban estos territorios. Cuando decimos exterminar, hablamos de exterminarlos físicamente, es decir, de matarlos, pero también de exterminarlos como pueblos libres e independientes, es decir, obligarlos a vivir bajo las condiciones que fijaron los criollos o los blancos. El texto que tienen para leer en esta oportunidad es algo más extenso, pero he tratado de que las actividades no sean excesivamente complejas ni difíciles de resolver. Ahora les muestro qué es lo que tienen que leer y qué es lo que tienen que ir realizando. En esta etapa ustedes van a encontrar más referencias a lo que estuvimos viendo en el primer semestre, ¿sí? Antes de las vacaciones, a los videos que estuvimos viendo y las ideas que ahí se desarrollaban, ¿sí? Ya van a ir viendo a medida que lo lean, van a ir viendo que hay más relación y bueno, y si quieren pueden ir reforzando, volviendo a ver esos videos. Bueno, vamos a seguir trabajando entonces con Las Voces del Silencio, breve historia de los pueblos aborígenes de Argentina. La etapa que vamos a ver, como yo les decía, es la consolidación del Estado argentino. Este texto tiene 3 partes, bueno, 4 sería. Tiene esta breve introducción, que es muy cortita, y después tiene el proceso civilizatorio como un título, la conquista del desierto y la campaña del Chaco. Las actividades que tienen que realizar son 5. La primera es, luego de leer el texto completo, buscar el significado de las siguientes palabras: Estado, capitalismo, homogeneizar, élites, ilustradas, desierto. Y acá también pueden agregar otras palabras que ustedes, cuando leyeron el texto, no entendieron, las agregan y copian el significado. Para buscar el significado no se van a basar en el texto, sino que tienen que hacerlo o en algún diccionario o utilizando internet. Lo que sí tienen que fijarse es que el significado que ustedes busquen, el que ustedes copien, todas las palabras tienen varios significados. Tiene que ser el que más se ajuste o el que más tenga relación con el texto que ustedes están leyendo, ¿sí? Bien. Para poder hacer esta actividad primero tienen que leer el texto completo, ¿sí? El texto es más largo que los anteriores, pero igualmente no es tremendamente largo. Son 2 hojas, pero esas 2 hojas, fíjense que tienen muchos espacios y tienen la letra bastante grande. Así que no es muchísimo lo que tienen que leer. Acuérdense primero ir leyendo párrafo por párrafo,
tratando de entender cuál es la idea principal de cada párrafo, extrayendo las ideas principales en cada caso, ¿sí? Esa es la actividad 1. La actividad 2 es, teniendo en cuenta la actividad anterior, es decir, lo que trabajaron en la etapa anterior, no la actividad 1 de acá, sino en lo que vieron en la segunda etapa del proceso independentista. Ustedes ahí marcaron un mapa, entonces sobre ese mapa, el territorio indígena, lo que tienen que ver es si en esta etapa se amplió o se redujo. ¿Y por qué ustedes piensan que fue así? ¿Sí? Después de leer todo el texto, ver el mapa anterior, ver qué pasó, ¿qué les parece a ustedes que pasó para que el territorio se haya ampliado o se haya reducido? Las características del territorio indígena en esta etapa la van a encontrar acá, en la introducción, en lo que va al principio, ¿sí? Después tienen la actividad 3, dice, a partir de la lectura del título El proceso civilizatorio, completar el siguiente esquema. Ese es el primer título que ustedes tienen en el texto, ¿sí? El proceso civilizatorio. Entonces van a leer, fíjense que son 4 párrafos, van a leer bien, van a volver a leer esos 4 párrafos porque son complejos y van a completar el siguiente esquema, que quedó grande por la ubicación, digamos, de los contenidos, les ocupa casi una página, pero es bastante sencillo. Las ideas de civilización y progreso, que les explica ahí en el texto a qué hace referencia, sirvieron para justificar qué cosa, que pasara qué con los indígenas. Esas ideas de civilización y progreso defendían 3 pilares o 3 fundamentos de la civilización y el progreso, que eran el Estado nacional, la economía capitalista y los valores europeos. Entonces, el Estado nacional, ¿qué necesitaba? La economía capitalista, ¿qué necesitaba? Y los valores europeos, ¿qué necesitaban? ¿Qué necesitaban en relación con los pueblos indígenas? Que se hiciera qué con ellos. Estos 3 procesos significaron que se homogeneizaran las diferencias culturales. Homogeneizar es algo que ustedes tienen que buscar, igual que Estado, que capitalismo. Pero lo habíamos trabajado antes. Homogeneizar, ¿qué significa? Igualar, pero igualar borrando las diferencias que hay. Entonces, borrar las diferencias culturales y crear un, entre comillas, ciudadano civilizado. Eso lo vimos también en los 2 videos que vimos el semestre pasado. Este ciudadano civilizado, ¿cómo va a ser? Ustedes tienen que leer ahí el último párrafo del texto, pero les va a decir, es blanco, es europeo, es cristiano, sirve para trabajar en la agricultura y en la industria. Entonces, en los videos pasados, cuando hablaban de estos de no somos copias monolíticas, hacía referencia a este ideal de ciudadano civilizado. Bien, después de completar este esquema, que ven que es bastante simple, pero probablemente tengan que leer 1 o 2 veces más el texto, ese pedacito chiquito que habla del proceso civilizatorio, van a ir a la pregunta 4. Dice, después de leer La conquista del desierto y la campaña del Chaco, completar el siguiente cuadro comparativo. La conquista del desierto y la campaña del Chaco son los 2 títulos que siguen en el texto. La conquista del desierto, que es un poco más largo, y la campaña del Chaco. Fíjense qué es lo que van a hacer. Van a completar para cada uno la ubicación de los territorios, es decir, en qué actuales provincias se desarrolló cada una de las campañas. Eso en cada uno de los textos está. Todo esto lo van a sacar de los textos. Ahí no tienen que buscar en ningún otro lado. Las características de los territorios, ¿sí? Es decir, eran territorios estériles, eran territorios fértiles, servían para la ganadería, tenían recursos madereros. Cada uno, ¿qué características tenía? Los pueblos que habitaban ahí. En el caso de la conquista del desierto, ustedes van a encontrar los nombres de esos pueblos y las características. Y si se acuerdan, también van a tener referencias de el trabajo anterior que hicieron, también hablaron de esos pueblos.
Y en el texto de la campaña del Chaco no los nombra, pero dice qué características tenían, de qué vivían, cómo habitaban ese territorio. Entonces, en el caso de la campaña del Chaco van a poner solamente eso. Los militares responsables de las acciones, ¿quiénes eran? Los nombres. En el caso de la conquista del desierto se nombra a un general y en el caso de la campaña del Chaco también se nombra a un general, solamente los nombres. Los años en que se desarrollaron cada una, todos los años que aparecen, cuándo inició y cuándo terminó cada una. Y por último, los resultados. En el caso de la conquista del desierto dice qué pasó con los pueblos y qué pasó con los territorios o las tierras. Y en el caso de la campaña del Chaco, lo mismo, ¿sí? Y la última actividad, que es la actividad 5, elaborar 4 oraciones con las principales características de esta etapa, igual que lo han venido haciendo en las 2 etapas anteriores, ¿sí? Nos queda para trabajar en la próxima entrega la última etapa, que es la del siglo XX, y ya estaríamos cerrando este tema. La fecha de entrega es el 23 de septiembre, igualmente se pueden extender, yo fijé esa fecha porque el próximo lunes es 21 y no sé si es feriado o no. Ustedes pueden enviar las actividades cuando puedan. Lo que sí les voy a ir pidiendo es que se vayan poniendo al día porque nos queda una sola etapa y tendríamos que ir cerrando ya este tema. Cualquier duda que tengan me la hacen llegar. Yo estoy debiendo algunas correcciones, pero se las voy a hacer llegar sí o sí en esta semana. Y bueno, cualquier duda que tengan se comunican a través de la Dire conmigo. Un abrazo grande, cuídense mucho y espero que estén bien.